Hola a todos, hoy continuaremos viendo las ondas mecánicas y en específico veremos los modos normales en una cuerda. En la clase anterior habíamos estudiado la ecuación de la onda, la habíamos obtenido, tenía esta característica o esta forma que estamos viendo en pantalla, donde C era, digamos, la velocidad de propagación en ese medio que dependía de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal. Pero fíjense que si yo aplico varios pulsos a la cuerda se pueden dar con unos patrones de oscilación que se asemejan mucho a lo que vimos cuando estudiamos un sistema de masas unidas por resortes. En este sistema habíamos visto que teníamos ciertos modos de oscilación colectivos que le llamábamos modos normales. Y hoy veremos si es posible obtener esos modos en la cuerda, ¿no? Y todo eso a partir de, digamos, la ecuación de la onda. Así que bueno, veamos en detalle los modos normales en la cuerda. Bueno, como les comentaba, vamos a obtener los modos normales a partir de esta ecuación de la onda. Entonces, fíjense que aquí tenemos una ecuación diferencial donde I, por supuesto, depende de la posición y del tiempo. Y como tenemos modos normales, ¿cuál era la definición de modo normal? Que todo el sistema oscilaba con una misma frecuencia. Por lo tanto, yo voy a suponer que esta ecuación la puedo escribir como una multiplicación de una parte que depende solamente de la posición y después lo voy a multiplicar por el coseno de omega t que me da este carácter oscilatorio que estábamos viendo. Entonces lo que hacemos es sustituir en la ecuación anterior y bueno, la primera parte me va a quedar exactamente lo mismo porque no obtengo, bueno, aquí sería I mayúscula, no voy a derivar de manera explícita la función y en x y tengo el coseno omega t que no se me afecta por esa derivada, pero del lado derecho sí voy a tener la segunda derivada del coseno, que como ya vimos es menos omega cuadrado coseno de omega t, y aquí tengo la función y en x. Entonces fíjense que bueno, el coseno lo puedo simplificar y me va a quedar una ecuación que la voy a reescribir de la siguiente manera: de 2i en x de x2 más omega cuadrado partido c cuadrado y en x, y esto vale 0, y esto es una ecuación que ya conocemos nosotros desde hace tiempo. Aquí voy a redefinir esto como k cuadrado, por lo tanto k va a ser omega sobre c y omega va a ser k por c. Entonces, bueno, ¿quién sería mi solución? La solución de esta ecuación ya nosotros la hemos visto en varias ocasiones y sería a por el coseno de kx más b por el seno de kx. Pero fíjense que esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, para yo resolver esto necesito condiciones de contorno. Entonces vamos a suponer que tenemos una cuerda que está, digamos, fija en los extremos. Esta es mi cuerda. Y este es un extremo que estaría en x igual 0, este es un extremo que estaría en x igual l. Y aquí está mi cuerda con una tensión y toda esta cosa. Y entonces fíjense que las condiciones de contorno que me dicen que I evaluado en 0 tiene que ser 0. Porque si escojo mi sistema de referencia que el 0 esté ahí, entonces el 0, digamos, en I, el eje I estaría en esta dirección. Significa que esto implica que A vale 0. Porque el coseno de 0 vale 1 y la única manera que ese término se haga 0 es de esa manera. Sin embargo, el seno se hace 0 en x igual 0. Y la otra condición de contorno sería que en I, en L, la función también valga 0. Y eso implica ya, como ya el primer término lo eliminamos, me va a quedar que el seno de k evaluado en L vale 0. ¿Y eso cuándo es posible? Bueno, eso es posible cuando k por L es un entero de veces de pi. Como sabemos, el seno se hace 0 en esos valores. Por lo tanto, k, voy a obtener que los valores de k válidos van a ser n pi partido L. O sea, de alguna manera estamos dándole unos valores fijos a k. Y lo podemos denotar, digamos, con la letra K, con K sub n, de manera tal que estamos
estableciendo la dependencia ahí con n. De igual manera, tenemos que omega n, entonces ¿quién sería? Bueno, sería este caso n por c o n pi c partido L. Y eso es lo que nos daría omega sub n. Y esto, n entonces toma valores 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Son infinitos valores. Tenemos una cuerda y es más continua. Podemos considerar que está compuesta por infinitas masas pequeñas, de la misma manera que vimos cuando encontramos los modos normales en un sistema de masas acoplados por resorte. Entonces, la forma de estos modos, entonces, ¿cómo hacer? Bueno, ahí les estoy mostrando. Fíjense que en general I sub n en X, ¿qué forma va a tener? Bueno, va a tener seno de n pi xl, ¿no? Entonces, fíjense que este correspondería a n igual 1. Significa que cuando equivale el L, esto es pi, esto es equivalente a pi, a 0. Aquí tengo la función seno va de 0 hasta 2pi, o sea, tengo aquí n vale 2, sería cuando equivale L, esto sería el seno de 2pi, y así este sería n igual 2, n igual 3, n igual 4, y estas son las formas que tienen los modos. A estos puntos en el centro, después veremos cómo se comporta esto, ahora veremos una animación. Estos se le conocen como nodos, o sea, aquí tenemos un nodo, aquí tenemos dos nodos, aquí tenemos 3 nodos, o sea, en general el número de nodos, entonces ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a n menos 1. Pues fíjate que en n igual 1 no tenemos nodos, no estamos contando como nodos los extremos de la cuerda, sino los nodos serían simplemente los puntos donde no se mueve la cuerda bajo movimiento. Ahora veremos esta animación. De forma general, entonces, el movimiento más general lo puedo escribir como una superposición de todos estos modos, ¿no? Entonces esto lo puedo expresar, digamos, cualquier función y x en t, lo puedo expresar como una suma desde n igual 1 hasta infinito de todos estos modos. Digamos, vamos a poner determinada constante c sub n, y aquí tendríamos seno de n pi x sobre L, y por el coseno de omega, y omega ya vimos que era n pi cl, n pi cl por t, y bueno, le podemos poner una cierta fase inicial por completitud. Entonces, cualquier función que yo, o cualquier modo de vibración que tenga, lo puedo escribir como una superposición de todos estos modos. ¿Ok? Entonces, esto era lo que habíamos encontrado para la forma en que se comporta esta función. Fíjense que esta sería la representación estática de ese modo. Si yo quiero ver cómo se mueve, digamos, de forma dinámica, entonces cada uno de esos y el modo, digamos, vamos a llamarle mi pequeña, ¿no? El IN que depende de x y de t, entonces va a ser ¿quién? Bueno, va a ser, digamos, el seno de n pi x sobre L por el coseno de n pi ct sobre L. Por lo tanto, cuando tengo, fíjense que esta es la parte que depende de x y esta es la parte que depende del tiempo. Por lo tanto, lo que va a pasar es que para todas las posiciones, o sea, a lo largo de la cuerda, digamos sobre que tenemos este modo, significa aquí, esto es un x determinado, aquí tengo cierta amplitud, pero este punto va a oscilar con esa amplitud de una manera que hasta este otro extremo, y por eso es esa representación con línea puntada. Ahora veremos la animación. Significa que este punto oscila de esta manera, y bueno, este otro también oscila así, pero este punto es el que no se mueve, y esto es lo que corresponde a digamos, un sistema estacionario, a un movimiento estacionario, por lo tanto, porque la forma en que se está comportando el movimiento sugiere de que no hay movimiento de la onda en una dirección. Por lo tanto, estos modos son como si estuvieran, digamos, en cada punto oscilara con una frecuencia determinada, con esta frecuencia omega, pero no hay un movimiento, digamos, o un transporte de energía de la cuerda a lo largo de esto. Esto, como veremos después, no es más que la superposición de distintos
o se puede ver como la superposición de distintos trenes de onda que pudieran armar ese patrón. Esto después también veremos un poco más adelante cómo interactúan las ondas o cómo son los patrones de interferencia, pero por ahora vamos a ver. Entonces, bueno, veamos esta animación que teníamos para ustedes. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, utilizando esta simulación con n masas unidas por resortes, veremos que, bueno, el sistema es equivalente, lo que tenemos un número finito de masas, pero es equivalente a una cuerda, digamos, que la diferencia sería que en la cuerda tenemos como infinitas masas. Pero también tenemos estos modos de vibración. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el primer modo, o el primer armónico, o el modo fundamental, donde toda la cuerda oscila con una sola frecuencia y tiene este comportamiento que era el que habíamos visto. A medida que vamos aumentando el modo, bueno, bueno la forma de esta oscilación o de estos modos va cambiando, o sea, va cambiando, digamos, el número de nodos, va cambiando cuántas, digamos, la parte superior se le llama cresta también. Entonces esto va cambiando y vemos distintos, o les estoy viendo cómo se comportan estos distintos modos y es lo que habíamos visto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video, que entiendan y después, bueno, habrá que hacer un poco de ejercicios para profundizar en este tema, pero digamos que esta es la base teórica que ustedes necesitan para resolver cualquier problema.